El ventilador del consultorio giraba con una lentitud casi ofensiva, esparciendo el olor a antiséptico y papeles viejos por toda la sala. Yo estaba sentada en la esquina más cercana a la ventana, donde la luz de la mañana entraba tamizada por las persianas rotas. Tenía las rodillas tensas, una molestia persistente que me acompañaba desde hace años, y las manos entrelazadas sobre el bolso como si fueran a escaparse. A mis 73 años el cuerpo te avisa de las cosas antes que la mente. El cansancio, la rigidez, la presión en el pecho al subir los escalones de la entrada. Pero no era eso lo que me preocupaba aquella mañana. Mi mente no estaba en el hospital. Estaba con Emiliano. Pensé en él sin querer, como tantas veces. En si me llamaría el domingo como solía hacerlo cuando Esteban aún vivía. ¿En qué estaría haciendo si había dormido bien, si seguía odiando el café con leche? A veces una madre se convierte en un eco silencioso de los hábitos de los hijos. Yo ya no esperaba gestos grandes, solo un mensaje. Un mamá. ¿Cómo estás? Pero ese domingo no había llegado. Y ahora, un martes cualquiera ahí, estaba yo mirando fijamente la pantalla de mi celular, cuando vibró suavemente en mi mano. Emiliano. Mi corazón se detuvo un segundo, no por miedo, sino por alivio. Porque todavía me llamaba. Deslicé el dedo por el círculo verde y acerqué el teléfono al oído. Mamá, dijo su voz al otro lado, apagada, sin el tono cálido que recordaba. Mañana nos vamos de viaje. Me costó procesarlo. ¿Viaje?, pregunté con esa torpeza con la que una se aferra a lo que suena normal. A Europa, dijo. Necesitábamos un cambio. Tragué saliva. Lo imaginé haciendo las maletas, tal vez con su nueva novia, tal vez, solo tal vez, huyendo de algo que no quería decirme. Emiliano. ¿Y la casa? La vendimos. Respondió como quien comenta que ha cambiado de canal en la televisión. La de la sierra. También tu coche. El dinero ya está disponible desde esta mañana. Por un momento no supe si había escuchado bien. Me quedé en silencio. El teléfono temblaba ligeramente en mi mano. Vendiste mi casa. Tenías que desalojar antes del viernes, dijo sin matices. Lo siento, pero no tuvimos otra opción. Mi visión se nubló. No por las lágrimas, no aún, sino por esa sensación repentina de que el aire era más delgado, más caro de respirar. No es como si necesitaras tanto espacio, añadió como si hablara de una silla rota que había decidido tirar. Y luego colgó. Así, sin más. Me quedé allí en medio de una sala blanca con revistas de hace 5 años, apretando el teléfono contra la pierna para que no se me cayera. La enfermera dijo mi nombre. Su voz sonó alegre, extraña, como si viniera de otro mundo. Me puse de pie con esfuerzo, las rodillas protestando en cada movimiento. Caminé detrás de ella hasta la sala de examen. Me senté sobre la camilla cubierta de papel crujiente, intentando recordar cómo respirar. El doctor Ramírez entró con su sonrisa habitual, pero al verme cambió el gesto. «Señora Salazar, ¿se encuentra bien?» Asentí por reflejo. Un poco mareada nada más. Me escuchó el corazón. Dijo que sonaba fuerte. Como un tambor, bromeó. Yo no sonreí. Cuando salí del consultorio ya había tomado una decisión. Iría directo a la casa. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que acababa de escuchar era real. Durante el trayecto, cada curva del camino hacia la sierra parecía arrancarme algo por dentro. Los árboles dejaban caer sus últimas hojas doradas y me pregunté absurdamente si ellos también sentían la pérdida antes de quedar desnudos. Pensé en Emiliano, en su voz mecánica. Recordé cuando con apenas 5 años ponía su manita sobre mi pecho y preguntaba si mi corazón seguiría ahí siempre. Siempre le decía, porque una madre no admite que algún día todo puede romperse. La casa apareció tras la curva, su tejado verde brillando, bajo la luz oblicua de la tarde. Me quedé sentada frente a ella, el coche en marcha, escuchando el leve tic-tac del motor enfriándose. No quería entrar, porque si entraba y todo seguía en su sitio, quizás significaba que aún tenía tiempo.
O quizás significaba que ya era tarde. Esteban y yo habíamos construido esa casa con nuestras propias manos. Clavamos cada tabla, elegimos cada rincón. Era nuestra promesa de permanencia. Ahora era una línea rota. Mi nombre es Amalia Salazar. Tengo 73 años, las rodillas desgastadas y una capacidad infinita de esperar lo mejor, incluso cuando todo apunta a lo contrario. Pero esa tarde, al poner un pie dentro de mi casa, supe que algo había cambiado. No solo afuera, también en mí. Y esta vez, no pensaba quedarme callada. Crucé el umbral como si pisara un lugar sagrado. La casa olía igual que siempre a cedro, a café viejo, a tierra húmeda, que se colaba por las juntas de las ventanas cuando llovía fuerte. Pero algo era distinto. El silencio no era cómodo. Era pesado, como si cada objeto dentro de esas paredes supiera que algo esencial se había roto. Dejé las llaves sobre la mesa y el eco del metal me sobresaltó. Caminé por la sala tocando con la yema de los dedos la madera de los muebles que Esteban había restaurado con tanta paciencia. Allí estaba la lámpara que Emiliano rompió cuando tenía 8 años corriendo con una capa improvisada de toalla. Y el jarrón chino que juró que no había tocado, aunque sus huellas estaban por todas partes. Me detuve frente a la repisa de fotos. Las enmarcadas con cariño, alineadas con precisión casi obsesiva. Emiliano con los dientes desparejos y las rodillas raspadas. Emiliano con su bicicleta nueva, con el gorro que yo misma le tejí en aquel invierno especialmente duro. Y una foto de los tres, él en el medio, yo a su derecha, Esteban a su izquierda, los dos con las manos sobre sus hombros, como si con eso bastara para protegerlo de todo. Lo miré fijamente. ¿Dónde se había ido ese niño? Recordé una tarde de otoño, él tendría unos 5 años, cuando regresó del jardín con los bolsillos llenos de piedras. Me dijo que eran para que yo nunca me sintiera sola, que así tendría pedacitos de él por toda la casa. Me reí en aquel momento. Le revolví el pelo y guardé una de las piedras en mi mesita de noche. Aún sigue ahí. Aquella ternura desbordada, esa necesidad constante de saber si yo estaba bien, si tenía frío, si el té estaba muy caliente. ¿En qué momento se apagó? ¿Fue cuando Esteban murió? ¿O mucho antes? Me senté en el sillón grande ese que Esteban siempre decía que era su trono, aunque en realidad era donde yo le servía el café y le ponía su manta preferida en las rodillas. Él era práctico, un hombre de manos ásperas que no hablaba mucho, pero lo decía todo con los actos. Cuando decidimos construir esta casa, no teníamos dinero ni juventud de sobra, pero teníamos terquedad. Levantamos muros con las manos, nos turnamos para lijar vigas, para barnizar pisos. Él le llamaba el hogar blindado, no por los ladrillos, sino porque creía que los recuerdos bien puestos podían sellar cualquier cosa. El día que terminamos de montar el tejado verde, Esteban me miró desde la escalera y dijo sin florituras: «Esto va a durar más que nosotros». Y tenía razón, porque ahí estaba aún en pie, pero sin él. Y quizás ahora también sin mí. Después del entierro, Emiliano volvió a casa por unas semanas. Estaba más delgado, más callado. Parecía querer llenar los silencios, pero no con palabras, sino con ruido, televisión encendida, puertas que se cerraban de golpe, pasos nerviosos a medianoche. Lo miraba dormir desde el pasillo envuelto en una manta del sofá, como si no quisiera ocupar el cuarto que siempre había sido suyo. Una noche lo encontré sentado en la cocina a las 3 de la mañana con una copa vacía en la mano y la mirada perdida. Le pregunté si estaba bien. Me dijo: «No sé qué hago aquí, mamá». Y fue ahí donde supe que algo se había quebrado por dentro y que yo no tenía las herramientas para arreglarlo. El divorcio con Lucía había sido reciente. Él nunca quiso hablar demasiado del tema. Solo dijo que se cansaron de esperar cosas que no pasaban. Lo vi más huraño desde entonces, como si la separación hubiera confirmado lo que ya venía arrastrando, una herida abierta, nunca dicha, un resentimiento que crecía en silencio.
Yo intentaba acercarme, pero cada vez que mencionaba a Esteban Emiliano, se endurecía. Una vez insinué que su padre estaría decepcionado si lo viera así, y él respondió: «Papá nunca me miró como te miraba a ti». No supe qué decirle. No sabía que Emiliano sentía que estaba en competencia con un muerto, ni que lo había sentido vivo. Dejé que el silencio se asentara como polvo. No tenía ganas de té, ni de comer, ni de pensar. Pero el cuerpo tozudo necesitaba moverse. Fui a la habitación principal donde todo seguía como lo dejé. Abrí el cajón de la mesita y ahí estaba la piedra del jardín. La tomé entre los dedos. Seguía igual de áspera, igual de inútil, y sin embargo, me quemó un poco en la palma. La dejé sobre la colcha y me tumbé boca arriba con la mirada fija en el techo. En esa casa estábamos todos todavía, Esteban, en la forma de los marcos de ventana Emiliano, en las huellas antiguas, y yo en el medio entre lo que fui y lo que no supe sostener. Cerré los ojos un momento. El teléfono no sonó más. No hubo mensajes, ni disculpas ni explicaciones. Solo ese vacío que deja una decisión que no se puede deshacer. Y sin embargo, algo en mí empezó a latir y a alzarse como una corriente tibia debajo del dolor. Tal vez por orgullo, tal vez por memoria, o tal vez porque aunque me hayan querido sacar de esta casa, aún había una parte mía que no pensaba irse, no sin luchar. La mañana siguiente amaneció envuelta en esa neblina fina que solo se ve en la sierra, como si el mundo aún no hubiera decidido despertarse del todo. Me preparé un café que no terminé y caminé descalza por la casa, escuchando el crujir de la madera bajo mis pies. Había algo tranquilizador en ese sonido antiguo, como una lengua secreta entre la casa y yo. Afuera las hojas caídas formaban alfombras doradas y ocres alrededor de los pilares del porche. Todo parecía estar en paz en su sitio. Todo menos yo. Me senté en la mecedora de mimbre que Esteban había reparado en su último invierno. Aún chirriaba en el mismo punto. El aire olía a musgo y a leña vieja, y por un instante quise fingir que nada había cambiado, que Emiliano nunca había llamado, que la casa seguía siendo simplemente eso, nuestro refugio. Pero la mentira no me duró. En el interior de mi pecho algo vibraba como un reloj a punto de descomponerse. Recordé sin querer la tarde en que colocamos el buzón al pie del camino. Esteban lo pintó de rojo a pesar de que yo insistía en que sería demasiado llamativo. «Así sabrás que llegaste a casa desde la curva», dijo. Y tenía razón. Siempre lo veía desde lejos como un faro sin luz. Hoy también estaba ahí, pero lo sentí ajeno, como si anunciara otra cosa. Como si la carta que acababa de llegar no viniera del banco, sino del fin de todo. Entré a la sala con decisión, con el pulso acelerado y los labios apretados. Abrí el armario del pasillo, aquel donde guardábamos papeles importantes, recetas viejas, garantías vencidas, y entre ellos, casi escondida detrás de una carpeta azul con facturas de gas, la encontré. La carpeta gris con el nombre de Esteban, en la tapa escrito en su letra firme de contable jubilado, que nunca soltaba el bolígrafo, sin trazar la línea final. Fideicomiso. Casa Sierra, decía la etiqueta. Mis manos temblaron apenas la toqué. La llevé al comedor, la puse sobre la mesa y la abrí con la misma ceremonia con la que se abre un testamento. Porque eso era en el fondo una herencia silenciosa, una forma de seguir protegiéndome, aún desde la ausencia. Las primeras hojas eran técnicas notariales, llenas de términos que siempre dejé que Esteban entendiera por mí. Él decía que había que anticiparse, que nunca se sabía quién tendría hambre cuando uno ya no estuviera. Y no me refiero al hambre de pan, Amalia solía decir, sino al otro, el que muerde más hondo, el hambre de poder. Yo me reía entonces, le decía que era un exagerado. Pero ahora, leyendo esas cláusulas cuidadosamente redactadas, entendí que no lo era, que él ya había previsto lo que yo no quise ver. Las palabras clave se repetían: propiedad indivisible, beneficiaria única,
restricciones a la transferencia, validez, post-mortem. El documento decía claramente que la casa de la sierra no podía ser vendida sin mi firma, que ningún tercero, ni siquiera un heredero podía disponer de ella, sin autorización expresa. Y sin embargo Emiliano la había vendido. O al menos lo había intentado. Lo hizo con tal seguridad, con tal frialdad, que una parte de mí empezó a dudar. ¿Y si yo misma había firmado algo sin saberlo? ¿Y si él tenía poderes notariales antiguos que yo olvidé? ¿Y si Esteban se equivocó? Me llevé la carpeta al regazo y apreté las páginas contra mi pecho. Quise sentir el pulso de Esteban en esas hojas, como si su letra aún llevara algo de su calor. Pero lo único que sentí fue la angustia subiendo por mi garganta, esa certeza que se instala cuando el instinto grita y la razón aún titubea. Emiliano, mi hijo. Ese niño que coleccionaba piedras para regalarme ese adolescente, que me pedía que le revisara los textos antes de entregarlos, había encontrado la forma de pasar por encima de todo lo que construimos. Me quedé en silencio largo rato. El reloj de péndulo marcaba los segundos como cuchillos. Pensé en llamar a Mauricio, el abogado de siempre, el amigo de Esteban, desde los años de juventud. Él había sido quien nos ayudó a establecer el fideicomiso. Pero dudé. ¿Y si era muy tarde? ¿Y si el trámite ya estaba hecho, el daño consumado? ¿Y si me decía que todo lo que Esteban dejó escrito no servía de nada? Me levanté y guardé la carpeta de nuevo, esta vez en un cajón más profundo, más seguro. Cerré con llave no porque creyera que alguien iba a entrar, sino porque necesitaba recuperar el gesto de proteger lo que era mío. Me preparé otro café. Esta vez lo tomé hasta el final. Afuera el viento sacudía las ramas de los álamos como si también intentara sacudirme a mí. Esa casa no era solo madera y clavos. Era la única prueba de que alguna vez fuimos familia. Y si alguien pretendía arrebatármela, no bastarían con firmas falsas ni llamadas frías. Porque tal vez Emiliano había olvidado una cosa, yo también sabía cómo resistir. Lo aprendí junto a Esteban, tabla por tabla. Y no pensaba olvidar ahora. La carpeta seguía en mi mente, aunque ya no la tuviera entre las manos. Su peso invisible parecía haberse alojado en la parte baja de mi espalda, donde el cansancio se acumula en días de incertidumbre. Mientras lavaba la taza del segundo café sin apuro, recordé con precisión el día en que Esteban me habló por primera vez del fideicomiso. No fue una conversación formal ni en una oficina. Fue aquí en esta misma cocina un año antes de que la enfermedad comenzara a marchitarle los gestos. Era una tarde fría. Esteban se había sentado en la cabecera de la mesa con una carpeta gruesa y una mirada que yo ya conocía, la de los temas serios. Había cocido té negro para ambos, aunque sabía que no me gustaba sin leche. Esa era su forma de avisarme que venía algo importante, algo que necesitaba mi atención entera. Me senté frente a él, cruzando los brazos, esperando la frase que rompiera el silencio. Amalia dijo sin rodeos: «Tenemos que hablar de la casa». Alcé una ceja. «¿Qué pasa con la casa?» «La vamos a proteger». Fruncí el ceño confundida. ¿Proteger de qué? No somos millonarios, Esteban. Precisamente por eso respondió y abrió la carpeta. No tenemos tanto, pero lo que tenemos lo hicimos con las manos ladrillo por ladrillo. No quiero que se pierda, ni por deudas ni por conflictos, ni por decisiones apresuradas cuando yo ya no esté para decir que no. Le escuché sin interrumpir. Tenía ese tono firme que no admitía dramatismo, pero sí responsabilidad. Se explicó cómo funcionaba un fideicomiso. Cómo al poner la casa y a nombre de una figura legal que nos incluía como beneficiarios, la propiedad quedaba fuera del alcance de terceros. Nadie, ni siquiera Emiliano, en el futuro podría venderla sin nuestro consentimiento conjunto. Y después sin el mío. ¿No confías en Emiliano?, pregunté, más herida de lo que quise admitir. Esteban suspiró frotándose la frente. «Claro que confío.
Pero confiar no es lo mismo que no prever. Me miró con esa ternura seca que lo definía. Nuestro hijo tiene buen corazón, pero es impulsivo. Ha tomado malas decisiones. Ya lo hemos visto. ¿Y si algún día la vida lo empujas a un rincón? No quiero que esta casa se convierta en su moneda de escape. Este lugar es más que madera, Amalia. Es memoria. Es raíz. No supe qué decir. Me limité a asentir. Me mostró los papeles, me pidió que los leyera, pero en el fondo, yo ya sabía que iba él a firmar. Lo hice por él, porque confiaba en su juicio, porque me gustaba la idea de dejar algo firme en un mundo que siempre parece moverse demasiado. Ahora, de pie frente al ventanal de la sala, viendo cómo el sol comenzaba a colarse entre las ramas, volví a preguntarme si habíamos hecho bien, si proteger la casa ya había sido suficiente, o si en el fondo esa decisión escondía algo que nunca dijimos en voz alta, que Emiliano no era tan confiable como queríamos creer. El pensamiento me dolió más que la traición misma. ¿Había visto yo las señales y preferí ignorarlas? ¿Fue cobardía o amor malentendido? ¿Debería haberle explicado años atrás lo que significaba ese documento? Debería haberle dicho, esto no es tuyo todavía. Esto es algo que se cuida, no se usa. Me senté en la butaca junto al ventanal y apoyé la frente contra el vidrio. Estaba frío, pero reconfortante. Cerré los ojos y respiré hondo. La voz de Esteban volvió a mí clara como si estuviera en la habitación. Si alguna vez algo amenaza este lugar, prométeme que vas a usar el fideicomiso. Que no vas a dudar. Yo había prometido, con la mano entre las suyas, con la misma firmeza con la que años antes me había pedido que cuidara de Emiliano, si él faltaba primero. Y ahora los dos encargos se contradecían. ¿Cómo cuidar de un hijo que te hiere? ¿Cómo honrar la memoria de un esposo que te pide proteger un legado cuando ese legado se interpone entre tú y tu sangre? No tenía la respuesta. Solo tenía una certeza: lo que está en juego ya no es la casa. Es lo que representa. Si la pierdo, no será solo un techo. Será perder la última conversación con Esteban. Será admitir que nuestra familia terminó de romperse. Y por eso, aún sin tener todas las respuestas, sabía que había llegado el momento de actuar. Aunque doliera. Aunque él fuera mi hijo. Aunque nadie más entendiera. Porque Esteban confiaba en mí. Y esta vez no pensaba fallarle. Cuando llegué a la oficina de Mauricio, el cielo ya estaba cubierto de nubes pesadas, de esas que no prometen tormenta inmediata, pero sí una humedad que cala los huesos. Estacioné frente al edificio bajo de ladrillo oscuro, donde cada cosa parecía mantenerse intacta desde los años 90. El letrero en la puerta seguía igual: Mauricio Torres, abogado, especialista en derecho civil y sucesiones. Siempre me hizo gracia lo formal de ese título, porque Mauricio jamás se comportó como alguien lejano o engreído. Esteban decía que era un abogado con alma de carpintero porque prefería arreglar antes que destruir. La secretaria, una mujer de pelo blanco recogido en moño y voz afable, me saludó con una sonrisa discreta. «Pase, señora Salazar. El doctor la está esperando». Me condujo hasta el despacho con esa calma eficiente que solo tienen las personas que han trabajado en el mismo lugar toda la vida. Toqué la puerta apenas y la abrí. Mauricio estaba detrás de su escritorio con las gafas sobre la punta de la nariz y un montón de carpetas alineadas como soldados frente a él. Levantó la mirada y su expresión cambió apenas me vio. Amalia, dijo con tono grave. Me imaginé que esta llamada no era por casualidad. Me senté sin decir nada por unos segundos. Puse la carpeta que traía encima de la mesa. Es la original. Esteban la firmó contigo. ¿Lo recuerdas? Él asintió y tomó los documentos con una reverencia casi ritual. Su forma de manipular los papeles era lenta, metódica, como si supiera que además de tinta y firmas, ahí se jugaban años de vida. Mientras revisaba, yo observaba su rostro. Tenía más canas que la última vez que lo vi, y las arrugas alrededor de los ojos se le marcaban más.
cuando fruncía el ceño como lo hacía ahora. «No hay duda», dijo finalmente colocando una hoja encima de otra. «El fideicomiso sigue vigente. Está correctamente registrado. Tú eres la única beneficiaria y fideicomisaria. Nadie más tiene derecho a vender, hipotecar ni transferir esta propiedad sin tu firma directa». Mi alivio fue instantáneo, pero duró poco. Entonces, ¿cómo pudo Emiliano venderla? ¿Cómo logró registrar la transacción? Mauricio se quitó las gafas y entrelazó los dedos. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No legalmente. Lo que hizo fue registrar un acuerdo de venta falso. Probablemente presentó documentación fraudulenta o se hizo pasar por el propietario legítimo. Tragué saliva. Sentí la garganta seca como si hubiera tragado arena. ¿Y eso qué significa? Que si no se impugna esa transacción en el corto plazo, puede volverse válida por defecto. Los compradores pueden reclamar derechos. Y tú perderlo todo. Me costó mantenerme erguida en la silla. ¿Hay tiempo? Sí, pero poco. El registro permite un margen antes de considerar el traspaso definitivo. Tendremos que presentar una orden judicial urgente para detener la operación. Asentí, aunque mi mente apenas podía procesar lo que oía. ¿Y qué implica eso para Emiliano Mauricio? Dudó. Me miró como solo lo hacen los hombres que conocen demasiado de la miseria humana, y aún así prefieren hablar con cuidado. Si seguimos este camino, Emiliano podría enfrentar cargos, falsificación de documentos, fraude. Incluso fraude electrónico si utilizó plataformas digitales para registrar la venta. El aire se volvió más denso, como si en esa pequeña oficina de techos bajos acabara de cerrarse una compuerta. Mi hijo, mi único hijo, el que me regalaba dibujos mal hechos con crayones, el que se escondía detrás de mis piernas cuando conocía a alguien nuevo. Ese mismo ahora, acusado de fraude. Y si no hago nada, pregunté sin poder mirar a Mauricio. Perderás la casa. El coche también si fue parte del trato. Y podrías quedar con una deuda considerable según cómo se haya estructurado la operación. Pero más allá de lo económico, Amalia, perderás algo más importante. ¿Qué? El derecho a decidir. El derecho a proteger lo que tú y Esteban construyeron con esfuerzo. A que el amor no se vuelva excusa para permitir abusos. Sus palabras me golpearon como un portazo. No eran crueles, eran necesarias. Miré el ventanal detrás de él. La lluvia había comenzado a caer fina y oblicua. Las gotas resbalaban por el cristal como si el cielo también tuviera algo que soltar. Pensé en Emiliano, en su voz seca al teléfono. En cómo había dicho no tuvimos otra opción como si eso lo justificara todo. Pensé en Esteban, en su terquedad sabia, en cómo preparó todo para que yo pudiera resistir, incluso sola. Y me pregunté, ¿en qué parte del camino dejé de ver que algo estaba mal? Froté mis manos con suavidad como si así pudiera sacar el frío de adentro. «Hazlo», dije. «Prepara la orden judicial. No quiero que esto avance un día más». Mauricio asintió sin dramatismo, como quien ha esperado esa decisión desde que leyó la primera página. «Lo presentaré esta misma tarde. Pero, Amalia, necesito que estés preparada. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás». Me puse de pie lentamente. Hace tiempo que no hay vuelta atrás, Mauricio. Solo que recién ahora me estoy dando cuenta. Salí de la oficina con el paraguas cerrado en la mano y la carpeta contra el pecho. La lluvia me empapó en los primeros pasos, pero no me importó, porque por primera vez desde la llamada sentí que avanzaba hacia algo. Aunque doliera, aunque fuera mi propio hijo al que debía enfrentar. Porque hay amores que se demuestran diciendo «basta», y yo al fin estaba lista para decirlo. Volví a casa con la carpeta aún presionada contra el pecho como si su peso me mantuviera firme, como si dentro de esas hojas encuadernadas estuviera contenida no solo mi defensa legal, sino la última hebra de dignidad que me quedaba.
Dejé el paraguas chorreando en el porche y entré con los zapatos mojados sin importar que la madera absorbiera el agua. Estaba exhausta, pero no físicamente. Era un cansancio diferente, uno que se instalaba en la espalda detrás de los ojos, donde se acumulan las batallas que no se ven. Me senté en la cocina frente a la taza vacía de café de la mañana y por un momento no hice nada. Solo respiré con la profundidad lenta de quien no quiere pensar, pero ya no puede evitarlo. A las 2 horas exactas, el teléfono sonó. Era Mauricio. Su voz sonaba nítida, contenida, sin adornos. Ya presenté el borrador de la orden judicial. Mañana por la mañana la pasaremos al juzgado. Pero hay algo que necesito que sepas antes. Me incorporé el cuerpo de pronto alerta. He consultado en el registro. La venta está inscrita, pero no como una transferencia definitiva. Lo que Emiliano hizo fue firmar un contrato de compraventa con una inmobiliaria de mediano porte Altos de la Sierra. Presentó un poder notarial a su nombre, como si tú se lo hubieras otorgado para operar en tu representación. Se hizo un silencio espeso. Yo no firmé nada. Dije con un hilo de voz. Jamás. Lo sé. El poder es falso. La firma no coincide del todo, y lo más probable es que haya sido elaborado por alguien con acceso a documentos tuyos antiguos. Tal vez de los papeles que dejaste en casa. Tal vez algo que él conservaba. No lo sabremos con certeza hasta que se inicie una investigación formal. Sentí el nudo en el estómago apretarse como una cuerda mojada. Quise hablar, decir algo, cualquier cosa, pero mi voz no salía. Amalia continuó. Mauricio, esto es grave. No es solo un intento de apropiación. Es falsificación documental. Y la inmobiliaria, aunque quizás no esté al tanto del fraude, está actuando como si todo fuera legal. Acabo de recibir una notificación. Están preparando el traslado de mobiliario para el viernes por la mañana. Me aferré al borde de la mesa. ¿Quieren sacar mis cosas? Sí. Lo harán si no logramos detener el proceso antes de que el juzgado reciba y valide nuestra orden. Por eso necesito que estés lista para firmar todo esta misma tarde. Te pasaré los documentos por mensajero. Es cuestión de horas. Cuando colgué ya no sentía las piernas. Me arrastré hasta el sillón del salón y me dejé caer con la vista fija en el techo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había llegado mi hijo, mi propio hijo? Al punto de falsificar mi firma, de preparar una mudanza, sin siquiera enfrentarme, sin siquiera dar la cara. Recordé las veces en que lloró en mis brazos por cosas que hoy parecen mínimas. La pérdida de un juguete, una discusión en el colegio, un corazón roto, a los 17. Lo recuerdo diciéndome, mamá, nunca te dejaré sola. Nunca. Y ahora, me vendía. El timbre sonó cerca de las 6. Era un joven delgado con casco de moto y una carpeta en la mano. Me saludó con cortesía y me entregó el sobre. Dentro estaban los formularios que Mauricio había mencionado, junto con una nota escrita de su puño y letra. No dudes ahora, Amalia. Esto es defensa, no ataque. Me firmé con una mano que ya no temblaba. Era como si en medio del caos algo dentro de mí se hubiera cristalizado. A las 7, mientras calentaba un poco de sopa que no pensaba comer, recibí otra llamada. Esta vez no era Mauricio. Era una mujer con voz enérgica, casi marcial. La señora Amalia Salazar, sí, ¿con quién hablo? Habla Clara Montes, representante legal de Inmobiliaria Altos de la Sierra. Llamo para coordinar detalles del proceso de desalojo pactado para este viernes. Mi cuerpo se tensó. No existe tal pacto. No firmé ningún acuerdo. Según nuestros documentos, se presentó un poder notarial en su nombre. La operación ya fue firmada por la otra parte. Si usted desea impugnarla, tendrá que hacerlo por vía judicial. Pero mientras tanto procedemos según lo establecido. La frialdad de su voz me heló la espalda. Estoy en proceso de presentar una orden judicial. Logré decir. Les recomiendo que no muevan un solo objeto hasta que el juzgado lo permita. Hubo un silencio breve. Entendido.
Pero le advierto que sin una resolución antes del viernes a las 9 a.m., ejecutaremos el acuerdo. Y colgó. Me quedé con el auricular en la mano sin saber si gritar o reír, porque el nivel de surrealismo había alcanzado un punto donde todo parecía una mala comedia. Una comedia de traición, papeles falsos y mudanzas forzadas. Me levanté lentamente. Fui hasta el armario de Esteban. Saqué la caja donde él guardaba los documentos más personales y la puse sobre la mesa. No para buscar pruebas. No para llorar, sino para recordarme que yo también tenía voz, que aunque me hubieran querido reducir a una firma falsa, aún quedaba algo mío que nadie podía copiar mi decisión. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque mi mente repasaba cada paso, cada palabra, cada detalle. La casa, las tablas que clavamos a mano, la risa de Esteban mientras medía mal una viga, y juraba que era culpa del nivel. Todo estaba aquí en estas paredes. Y yo no iba a rendirme ahora, porque no se trataba solo de ladrillos. Se trataba de historia, de respeto y, sobre todo, de recuperar el lugar que alguna vez creí que podía ceder, sin consecuencias, mi derecho a existir con dignidad, aunque para eso tuviera que enfrentar al hombre que más amé en este mundo, mi hijo. El reloj marcaba las 3:22 de la madrugada cuando escuché el sonido de la grava crujir bajo el peso de un coche. Me había quedado dormida en el sillón del salón, con la carpeta del fideicomiso aún sobre mis piernas, sin más compañía que la lámpara encendida y el silencio tenso de quien espera lo inevitable. Me incorporé lentamente con ese presentimiento punzante que se instala justo en la boca del estómago. Caminé hasta la ventana y corrí apenas la cortina. Lo vi. Emiliano, de pie junto al coche con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, como si no estuviera seguro de estar en el lugar correcto. Tardé unos segundos en abrir la puerta. No por duda, no por miedo, sino porque necesitaba mirar la escena con distancia, como si contemplarla desde adentro me permitiera decidir cómo quería responder. Cuando lo hice, él no habló enseguida. Me miró como si no supiera por dónde empezar, con el rostro pálido, los ojos hundidos, el cabello alborotado por el viento de la sierra. Parecía más joven y más viejo al mismo tiempo, más frágil y más duro. ¿Puedo pasar?, preguntó con esa voz que conocía desde antes de que supiera hablar. Asentí apenas sin abrir del todo la puerta. Se hizo a un lado y entró en silencio. Caminó directo a la cocina como quien se aferra a lo conocido para no hundirse. Se sentó en la silla frente a la ventana, la misma donde Esteban solía pelar naranjas en las mañanas. Yo no me senté. Me quedé de pie con los brazos cruzados esperando. Esta vez no iba a hablar primero. Sé que no está bien cómo hice las cosas. Empezó sin mirarme. Solo necesitaba resolverlo. Rápido. Sentía que todo se me caía encima. No lo sentías, dije con calma. Se te caía. Porque empujaste todo hacia el borde. Alzó la vista. Había algo en su mirada que no era arrogancia ni arrepentimiento. Era agotamiento. El tipo de cansancio que uno lleva en la médula. Después del divorcio, mamá. Todo fue en picada. Las deudas, el alquiler, los juicios con Lucía. Y el banco no quiso ayudar. Me cerraban puertas por todas partes. ¿Y pensaste que yo era una puerta más fácil de abrir? Respondí sin elevar la voz. No. Pensé que papá lo hubiera hecho por mí. Ese nombre dicho así, sin emoción, me dolió más que todo lo anterior. Papá no te habría dejado hundirte, pero tampoco habría permitido que te llevaras por delante lo que no es tuyo. Lo conoces. Lo conocías. Emiliano bajó la mirada. Sus manos se entrelazaban nerviosas, como cuando era niño, y sabía que había roto algo. Siempre lo elegiste a él, incluso ahora después de muerto. La frase me atravesó como un cuchillo lento. Yo no elijo entre ustedes, pero no voy a permitir que uses eso como excusa para justificar lo que hiciste. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo,
Más bajo. Vi la carpeta. Años atrás, cuando papá aún vivía. La abrí un día buscando unos papeles para la universidad. Leí el título. Entendí que no era mía, que nunca lo sería. Y aún así respondí sintiendo el temblor en mi pecho. Decidiste actuar como si sí lo fuera. No sabía cómo pedirte ayuda, dijo casi en un susurro. Pedir no es lo mismo que tomar. Se hizo un silencio largo. Solo se oía el tic-tac del reloj sobre la heladera y el aullido distante del viento contra los árboles. Yo respiraba hondo no para calmarme, sino para mantenerme firme. Sentía que cada palabra que pronunciaba era una piedra que colocaba entre los dos, no como barrera, sino como base. Una base que él debía reconstruir si quería volver a estar cerca. No me robaste cosas. Emiliano, dije finalmente. Me robaste la dignidad. Me hiciste pasar por una vieja incapaz de cuidar su propio hogar. Me hiciste pensar que el amor de una madre podía ser usado como garantía para cubrir tus errores. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Nunca fue de llorar delante de mí. Eso lo heredó de Esteban. ¿Vas a denunciarme? No lo sé, respondí con honestidad. Aún no he decidido, pero sí voy a impedir que me quiten esta casa. Eso es innegociable. Él asintió lentamente. Luego se levantó con torpeza como si su cuerpo ya no le obedeciera del todo. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se giró. Nunca quise hacerte daño, mamá. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque pensé que ya no importaba. Dijo y se fue. Me quedé en la cocina sola escuchando cómo el coche se alejaba por el camino de grava. No lloré. No grité. Solo me senté en la silla vacía que él había dejado y apoyé la frente en la mesa. Porque lo que más dolía no era la traición. Era saber que había estado ahí frente a mí, perdido, desesperado, y que aún así había elegido el atajo más oscuro. Y sin embargo, a pesar de todo, una parte de mí seguía preguntándose si era demasiado tarde para él. Pero otra parte, la que aún olía a madera, a café y a Esteban, sabía que tarde o no esta vez, el camino de vuelta no iba a ser fácil. Ni gratuito, ni inmediato. Porque el perdón, cuando se mancha con la mentira, necesita mucho más que una visita de madrugada para volver a florecer. A la mañana siguiente el amanecer llegó sin gloria. El cielo estaba cubierto por una capa de gris cansado, y la casa parecía haber absorbido el silencio de la madrugada, como si también ella necesitara recuperar el aliento. Después de la visita de Emiliano no había dormido más. Cerré los ojos un par de veces, pero la imagen de su espalda encorvada al irse seguía clavada en mi mente como una espina imposible de ignorar. Aún me dolía la forma en que dijo: pensé que ya no importaba, porque en el fondo lo que realmente me desgarraba no era su traición, sino que de verdad creyera que yo me había vuelto prescindible. Estaba en la cocina calentando un poco de agua cuando escuché un sonido seco metálico junto a la puerta de entrada. No era el timbre, no eran pasos, era ese ruido característico del buzón oxidado, tragando un sobre. Caminé sin apuro con la taza entre las manos. Cuando abrí la puerta no había nadie. Solo un sobre grande, sin remitente claro, apoyado contra el escalón. Lo levanté y lo giré con cuidado. Llevaba mi nombre completo y la dirección mecanografiado con precisión burocrática. Reconocí el logo del arrendamiento apenas lo vi. La empresa que nos había financiado el coche nuevo hacía unos años. El que Esteban eligió con tanto entusiasmo porque ya estaba cansado de los achaques del viejo Renault. Me senté a par sí a abrirlo en la mesa del comedor. No hacía falta leer mucho para entender. Era una notificación formal fría, lapidaria. El vehículo había sido transferido a un tercero, sin autorización legal. Y yo, como titular original del contrato, era responsable del saldo pendiente. Casi 90.000 pesos. 90.000 razones para entender que Emiliano no se había detenido en la casa, que había tomado también el coche, que no había límite. Leí la carta 3 veces.
No porque no la entendiera, sino porque mi mente se negaba a aceptar que todo aquello era real. Que el niño al que abracé tantas noches después de una pesadilla, el mismo que me juró que sería ingeniero como su padre, había tomado lo último que quedaba en pie y lo había puesto a nombre de nadie. Me llevé la mano al pecho no como acto teatral, sino porque honestamente sentí que algo dentro de mí se despegaba, como si una grieta silenciosa se hubiese ensanchado al fin. Presioné el papel contra el corazón, como si con eso pudiera detener la caída. Me quedé ahí en el umbral, con la puerta abierta y el aire frío entrando a la casa, el suéter apenas sosteniéndome la piel. Afuera las hojas seguían cayendo de los álamos con esa lentitud triste de las cosas que no se resisten al final. Pensé, ya está. Esto es el fondo. Pensé, no queda nada más por descubrir. Y sin embargo no lloré. Solo cerré la puerta con suavidad como si no quisiera despertarme del todo. Volví a la cocina y dejé el sobre junto a la carpeta del fideicomiso. Ahora parecían hermanos dos advertencias, dos señales claras de hasta dónde puede llegar el amor malentendido. Abrí un cuaderno viejo de esos donde anotaba recetas y escribí una cifra, 89.720 $. Le puse la fecha y luego la tapé con la mano. No porque fuera mucho dinero, aunque lo era, sino porque representaba otra línea cruzada. Durante unos minutos me quedé quieta. Pensé en rendirme. No de manera dramática, sino íntima. Pensé en dejarlo pasar, en entregar la casa y el coche, en hacer las maletas y desaparecer. Buscar una pensión sencilla en el sur, un lugar donde nadie supiera mi nombre. Volver a ser Amalia la que bordaba manteles y leía novelas policiales. Pero esa idea duró poco, porque entonces vi la foto de Esteban sobre la repisa con esa sonrisa apenas ladeada que siempre tenía cuando sabía que iba a ganar una discusión. Me miraba con esa cara de «ya sabías que esto podía pasar». Y sí lo sabía, solo que no quería creerlo. Me limpié las manos con un paño de cocina como si así pudiera sacarme el peso de encima. No lloré, no maldije, no grité. Pero algo se cerró dentro de mí, algo que ya no iba a volver a abrirse del mismo modo. Porque una cosa es perdonar errores, otra es justificar abusos. Y Emiliano había cruzado esa línea sin siquiera mirar atrás. Me acerqué a la ventana. El sol trataba de asomarse por entre las nubes, y por un segundo un rayo de luz tocó la mesa. Me senté allí con el sobre de la deuda hacia la izquierda y la carpeta legal a la derecha. Me serví el agua tibia en la taza, le puse una rodaja de limón seco que había encontrado en la despensa y bebí un sorbo, amargo pero real. Y decidí que no me iba a caer, que podía tambalear sí, pero no romperme. Porque el amor no es ciego, y menos a esta edad. A los 73 años uno aprende que hay traiciones que no merecen llanto, solo respuesta. Y yo estaba lista para darla. Esa tarde el sol finalmente logró abrirse paso entre las nubes grises, y la luz entró por la ventana con una suavidad que me tomó por sorpresa. Había algo en el aire, en el modo en que los álamos dejaban caer sus hojas con lentitud ceremoniosa, que me empujó a mirar más allá de la superficie de las cosas. Me levanté sin un objetivo claro, simplemente siguiendo el instinto. Abrí el armario del dormitorio ese que Esteban usaba para guardar documentos importantes, pólizas, libretas de ahorro y sobre todo secretos en papel. Arriba en el estante más alto aún estaba la caja de madera que él me entregó una semana antes de morir. Recordé aquel día con nitidez dolorosa. Esteban se sentó conmigo en el porche, me tomó de la mano, con una calma que ya no le quedaba en el cuerpo enfermo, y dijo: «No tienes que abrirla de inmediato. Pero cuando llegue el momento, lo sabrás». En ese entonces no entendí del todo. Pensé que se refería al duelo, a la necesidad de guardar algo suyo para después, como si su presencia pudiera posponerse. Pero hoy, al tocar el metal frío de la cerradura, supe que ese momento había llegado. Llevé la caja hasta la cama y la abrí con manos firmes.
Dentro, perfectamente ordenado, había un sobre de papel grueso color crema, con mi nombre escrito en su letra inclinada, pulcra definitiva. Debajo descansaba otro idéntico, con una fecha anotada en la esquina inferior, mayo de 2018. Lo tomé como quien recoge un objeto sagrado. Me senté sobre la colcha y abrí primero el sobre con mi nombre. «Mi queridísima Amalia», comenzaba. «Si estás leyendo esto, entonces has hecho lo que siempre recé que hicieras. Te has defendido. Has dicho basta. Has trazado una línea que nadie, ni siquiera nuestro hijo, tiene derecho a cruzar. No sabes cuánto desearía estar ahí para decirte cara a cara lo orgulloso que estoy». Tuve que detenerme. El nudo en la garganta me cerraba el aire. Apreté el papel contra el pecho por un momento y luego seguí leyendo. «Sé que te dolerá. Sé que dudarás. Porque te conozco. Porque tu amor no tiene aristas, y eso es una virtud rara. Pero también sé que si estás leyendo esto, es porque algo muy profundo se rompió. Y quiero que sepas que no es tu culpa». La carta continuaba con esa voz que siempre me había sostenido, incluso en el silencio. Hablaba de nuestra casa, de la promesa que hicimos al construirla, de cómo soñaba con que ese refugio nos sobreviviera. No construimos paredes para guardarlas vacías, Amalia. Las construimos para proteger lo que somos. Cerré los ojos y sentí por primera vez en semanas que no estaba sola del todo, que aún había una parte de él acompañándome. Cuando terminé de leerla, abrí el segundo sobre. La fecha me había inquietado. Mayo de 2018, 3 años antes de su muerte. 4 antes de que Emiliano cometiera la traición. Dentro encontré otra carta. Más breve, más cruda. «Amalia, he estado observando cosas en Emiliano que no puedo ignorar. Pequeños gestos, miradas, comentarios sueltos. No quiero juzgarlo, pero me preocupa el modo en que se relaciona con el dinero, con las expectativas, con la idea de heredar algo que aún no ha vivido. No te lo dije antes porque sabía que me mirarías con tristeza, porque no quieres pensar mal de él. Y eso, mi amor, es también tu fuerza, verlo mejor incluso cuando duele. Pero creo que tenemos que aceptar la posibilidad de que Emiliano un día decida tomar lo que no le corresponde. No por maldad, sino por desesperación, o por orgullo, o por ese dolor invisible que parece arrastrar desde que era niño. Y entonces me pregunto, ¿qué le debemos a un hijo que nos traiciona? ¿Dónde termina el amor y empieza la obligación? Hay un momento en el que, por amarlo, tenemos que decirle que no. Tuve que sentarme más firme. Esa pregunta se quedó flotando en el aire del cuarto, como si la voz de Esteban aún la estuviera formulando frente a mí. ¿Qué le debía yo a Emiliano después de todo? ¿Qué le debía más allá del alimento del techo, de los desvelos y las caricias de las cuentas pagadas, de las culpas tragadas sin decir palabra? ¿Le debía mi casa, mi nombre, mi silencio? Volví a leer el párrafo una y otra vez, como quien reza algo sin entender del todo, pero sabiendo que dentro de esas palabras hay una respuesta más grande que uno mismo. Pensé en las veces que lo defendí incluso de Esteban, en los días en que Emiliano parecía un muchacho sin rumbo, y yo insistía en que era solo una etapa. Pensé en la forma en que me negué a ver lo que estaba frente a mí, que a veces el amor también se tuerce, que un hijo, incluso el más querido, puede convertirse en extraño si se deja arrastrar por la sombra de su propia herida. Doblé ambas cartas con cuidado, como si fueran frágiles, como si al cerrarlas estuviera agradeciendo a Esteban por seguir cuidándome incluso desde su ausencia. Las guardé en la caja, pero no en el fondo. Quité cosas. Esta vez las dejé arriba accesibles. Quería saber que estaban ahí listas para recordarme que mi dolor tenía razón, que mi reacción no era crueldad sino supervivencia. Cerré la caja y la devolví a su lugar. Luego me detuve frente al espejo del pasillo. No me reconocí del todo. No por el rostro cansado ni por las canas, sino porque en el fondo algo había cambiado. Ya no era solo una mujer herida,
Era alguien que sabía con certeza que había hecho todo lo que podía, que había amado con todas las letras, pero que también había aprendido al fin que el amor sin límites no es bondad, es rendición. Y yo ya no estaba dispuesta a rendirme por nadie, ni siquiera por él. Lo cité con un mensaje breve sin adornos ni tono acusatorio. Solo le escribí: «Necesito que vengas». Esta vez no voy a callar. Lo envié a las 8 de la mañana y me senté en el porche a esperar. No sabía si vendría. Tampoco sabía qué versión de él aparecería si lo hacía. El niño que recogía piedritas para dejarme en los bolsillos, o el hombre que firmaba documentos con mi nombre falsificado. No tuve que esperar mucho. A las 9:30 el coche blanco apareció al final del camino. Reconocí el sonido antes de verlo. Frenó con torpeza sobre la grava, y él bajó sin apagar el motor como si ya supiera que no se quedaría mucho tiempo. Caminó hacia mí con la expresión tensa, los hombros duros, las manos cerradas en puños flojos, que no sabía si eran de miedo o de rabia. Cuando estuvo frente a mí, se detuvo. No dijo «Hola», no preguntó cómo estaba. Solo esperó. «Pasa», le dije. «No tardaremos». Cruzó la puerta sin mirarme. Caminó hasta la cocina como la vez anterior, pero esta vez no se sentó. Permaneció de pie con la mirada fija en la mesa donde yo ya había dejado todo dispuesto. La carpeta del fideicomiso, la carta de Esteban, la notificación de la empresa de leasing. Y encima de todo la copia sellada de la orden judicial. Me acerqué despacio no porque tuviera miedo, sino porque cada paso tenía un peso nuevo. El de los años que no supe poner límites. El de las veces que callé creyendo que era protección. «¿Qué es todo esto?», murmuró sin tocar nada. «Esto», respondí, «es lo que has intentado borrar. Pero sigue aquí. Y ahora lo vas a mirar». Le señalé los papeles. Abrió la carpeta con los dedos temblorosos. Sus ojos recorrieron los sellos, las firmas, los plazos. Luego tomó la carta de Esteban. La reconoció al instante. Se le tensó el rostro. «¿Estás usando esto contra mí?» «No. Te la leo porque él dijo lo que yo aún no podía decir». La desplegué con suavidad y comencé. «Te has defendido. Has dicho basta. Has trazado una línea que nadie, ni siquiera nuestro hijo, tiene derecho a cruzar». Él bajó la cabeza. Por un momento creí que ibas a derrumbarse. Pero en lugar de eso, apretó los dientes, se pasó la mano por la nuca y exhaló con fuerza. Claro, siempre el discurso de papá. Siempre él, con sus normas, sus silencios, su manera perfecta de mirar a todos como si supiera más que nosotros. Él no miraba solo a todos así, dije con voz baja. Me miraba con respeto. «Porque tú siempre lo elegiste a él», escupió. «Siempre. Incluso cuando yo solo quería entender por qué nunca confiaban en mí». «¿Confiar?», repetí incrédula. «Confiar es dejarte las llaves de esta casa para que la vendas sin preguntar. Es entregarte un coche que pusiste a nombre de otra persona. Eso querías. Confianza para hacer lo que se te diera la gana». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de furia, no de dolor. «Nunca me diste la oportunidad. Siempre fui el que decepcionaba, el que llegaba tarde, el que gastaba de más. El que no era Esteban». No dije entonces con una claridad que me sorprendió. «No eras Esteban. Pero tampoco intentaste ser tú mismo. Solo hiciste lo que creíste que funcionaba. Tomar sin construir. Pedir sin sostener. Y ahora vienes a decirme que te fallé porque no te elegí». Él se quedó quieto. Respiraba con fuerza. Bajó la mirada a los papeles y luego la alzó de nuevo. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Vas a ir a hacer que me arresten? ¿Eso es lo que querías?» No dije. Yo quería un hijo, no un enemigo. Pero tú elegiste ser otra cosa. Me acerqué un paso más. Puse la mano sobre la carta de Esteban y la retiré con cuidado. Dejé que solo quedara la orden judicial a la vista. «No voy a denunciarte. No quiero destruirte. Pero tampoco voy a taparte. Ya no más. Esta casa se queda. Y yo también».
Él asintió lentamente. Por un momento pareció entender como si todas las capas de excusas, rencores y heridas viejas se hubieran caído de golpe. Pero fue solo un instante. Siempre confiaste más en él que en mí, repitió. Y entonces lo dije. No con ira, no con juicio. Lo dije como quien pone la última piedra en un muro que ya no se puede cruzar. Porque él nunca me vendió. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el crujir de la leña que guardaba bajo la escalera. Emiliano se giró hacia la puerta esta vez, sin más palabras. Y por primera vez, no intenté detenerlo. Porque entendí que no toda reconciliación empieza con un abrazo. Algunas comienzan con una verdad dicha en voz firme. Una verdad que, aunque duela, al menos limpia. Cuando cerré la puerta respiré hondo. No sentí alivio, pero sí algo parecido a la paz. No había ganado nada tangible. Pero tampoco había perdido lo que quedaba de mí. Y eso, después de todo lo que me quitaron, ya era suficiente. Al menos por ahora. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos. No porque las cosas estuvieran resueltas, ni porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no necesitaba ensayar mentalmente cada palabra, cada argumento, cada línea defensiva. Ya no había nada que explicar. Lo había dicho todo. Y aunque el eco de lo dicho aún vibraba en las paredes de la casa, al menos no me lo guardaba dentro. Desperté antes que el alba cuando aún no se escuchaban los pájaros y el cielo era una sábana gris sobre las copas de los árboles. Me levanté sin encender luces, dejándome guiar por la memoria que tiene el cuerpo cuando ha habitado un lugar durante tanto tiempo. Calenté agua, preparé un té con la última rodaja de limón seco y me senté junto a la ventana envuelta en una manta, mirando cómo la niebla del amanecer se enroscaba en los postes del camino. Pensé en Emiliano, no con ira ni con lástima, sino con esa especie de vacío que queda cuando uno acepta que algo se rompió y ya no se puede volver a la forma original. Lo había criado con todo lo que tenía, con amor, con cuidados, con paciencia. Le di lo mejor de mí, pero tal vez también le di demasiado. Tal vez por protegerlo del mundo lo convertí en alguien que nunca aprendió a caer con dignidad, que nunca entendió que no todo se puede tomar solo porque se desea, que hay límites, que hay puertas que se tocan, no se empujan. No era fácil llegar a esa conclusión sin sentir culpa, porque todas las madres, incluso las que ya tienen el pelo blanco y la espalda vencida, guardan en algún rincón la ilusión de haber hecho lo correcto. Pero esa mañana, con el vapor del té subiendo despacio, acepté que no lo hice todo bien, que amar sin enseñar consecuencias no es amor. Es miedo. Y yo sin querer lo había tenido. La decisión ya estaba tomada. No iba a presentar cargos penales. No porque él lo mereciera, sino porque yo no quería cargar con la imagen de mi hijo esposado, sentado ante un juez, etiquetado como criminal. Ya lo había perdido una vez. No necesitaba verlo perderse del todo. Pero también sabía que el gesto de no acusarlo no significaba lo que él tal vez esperaría. No era reconciliación. No era olvido. Era solo un acto de respeto hacia mí misma. Porque si bien no podía devolver el golpe, tampoco iba a volver a abrir la puerta. Había una diferencia sutil pero clara entre perdonar y dejar entrar. Y yo no pensaba confundirlas otra vez. Fui hasta el comedor y saqué una hoja de papel. La caligrafía ya no era tan firme como antes, pero aún me servía para lo esencial. Escribí pocas líneas, claras, sin adornos. Emiliano, no voy a presentar cargos. No quiero verte en un juzgado. Pero tampoco quiero volver a escucharte hasta que entiendas lo que hiciste. No a mí, a ti mismo. Si algún día llegas a comprenderlo de verdad, estaré aquí. Pero no antes. Mamá. Doblé el papel, lo metí en un sobre blanco y lo dejé sobre la mesa. No lo enviaría aún. Tal vez, nunca. Pero necesitaba ponerlo en palabras.
Porque las palabras no dichas también se pudren adentro. Ese día, en lugar de revisar papeles o responder llamadas, me dediqué a limpiar. No por orden, sino por necesidad de respirar. Saqué mantas viejas, lavé tazas que no usaba hace años. Abrí cajones que acumulaban cartas de un tiempo en que las cosas llegaban por correo y no por pantallas. En uno de esos cajones encontré una foto antigua. Emiliano tendría unos 7 años, con los cachetes redondos y la risa desbordada. Esteban lo sostenía por detrás, ambos manchados de barro, felices, después de plantar el primer árbol del jardín. Lo miré largo rato. Quise entrar en esa imagen y advertirle algo. No al niño, a mí misma. Esa tarde, mientras el sol caía como miel sobre las colinas, volví a escribir. Esta vez no para Emiliano, para mí. En mi diario ese que no toqué durante meses, escribí: hoy me dije que perdonar no es volver, que no soy menos madre por decir basta, que hay amor en los límites, que hay dignidad en la distancia. Y lo creí, por fin lo creí. Al caer la noche encendí una sola lámpara. No prendí la televisión ni puse música. Solo escuché el silencio, y dentro de él, por primera vez, ya no dolía tanto. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera para seguir. Ya no necesitaba que Emiliano volviera como antes. Porque entendí que quizás no volvería nunca. Que la versión de él que conocí ya no existe. Y que aunque me duela, yo tampoco soy la misma. No lo llamé. No le respondí mensajes. No pregunté por él. No porque me diera igual, sino porque ahora sé que hay ausencias que no se llenan con presencia, sino con respeto. Y si algún día quiere recuperarlo, sabrá dónde encontrarme. Pero esta vez tendrá que tocar la puerta y esperar. Porque yo al fin aprendí a no abrir sin escuchar primero. Y esa lección, aunque tarde, es la que me salvará. Era uno de esos días tibios de final de invierno, en que el sol parece pedir permiso para entrar. El aire aún conservaba un tono frío, pero la luz tenía algo de promesa. Después de desayunar un café sin azúcar y pan con aceite, me puse a coordenar el despacho de Esteban. No lo había tocado desde su muerte, salvo para buscar la carpeta del fideicomiso. Aquel espacio era casi un santuario, con su escritorio de madera oscura, las estanterías llenas de libros bien alineados, y esa silla que aún conservaba la forma de su espalda. No sabía muy bien qué buscaba. Tal vez no buscaba nada. Pero sentí que era hora de entrar ahí, no como viuda ni como mujer herida, sino como la persona que aún habitaba esta casa. Abrí el cajón inferior del escritorio. Dentro había sobres apilados, algunos sin marcar, otros con etiquetas en su letra recta: hipoteca, impuestos, licencias. Me sorprendió no haber notado antes un doble fondo de madera. Estaba sellado con tornillos pequeños apenas visibles. Tomé un destornillador del estante de herramientas del lavadero. Esteban era de los que siempre tenían uno a mano, y lo abrí con cuidado. Dentro encontré un sobre grande sellado con cinta marrón. Encima una nota breve: si algo falla, aquí está lo esencial. Sentí un nudo en la garganta. Había algo en la manera serena en que él preparaba las cosas que siempre me conmovía. Nunca hablaba de control, hablaba de previsión, de no dejar a la suerte lo que podía resolverse con amor anticipado. Abrí el sobre. Dentro había una carpeta de cartulina, y dentro de ella, 3 documentos. El primero, una póliza de seguro de vida actualizada un año antes de su muerte. El segundo, un contrato con una cooperativa financiera rural a nombre de ambos que garantizaba un fondo mensual de manutención. Y el tercero, una carta dirigida a mí. No emocional, no como las otras. Esta era práctica, clara, directa. Amalia, comenzaba: si estás leyendo esto, es porque las cosas se complicaron. Te pido perdón por no haberlo hablado contigo en detalle, pero quise ahorrarte ese peso mientras aún estaba contigo. El fondo que encontrarás adjunto
Garantiza una renta mensual suficiente para cubrir los gastos de casa, comida, salud y, si así lo deseas, ayuda doméstica. Está diseñado para mantenerse intacto, incluso en caso de litigio. La cuenta está a tu nombre exclusivo. Nadie puede tocarla. Emiliano no lo sabe. Nadie lo sabe. Pensé que era justo que lo tuvieras como red de seguridad, no como herencia, sino como lo que mereces por todo lo que has hecho y por todo lo que vendría si yo no estaba. Firmé esto con la misma calma con la que sembramos los pinos del jardín, para proteger lo que amamos incluso si un día se nos vuelve en contra. Con todo mi amor, Me quedé en silencio. El peso de esas palabras era profundo, pero no opresivo. Más bien como una manta en invierno, contundente, necesaria, envolvente. Por un momento sentí que Esteban estaba sentado en la silla de enfrente, mirándome con esa mezcla de ternura y decisión que lo definía. Me levanté y abrí la ventana. El viento entró suave, agitando apenas las cortinas. Afuera los pinos que él mencionaba se mecían con dignidad. Habían crecido altos como él quería, fijos en la tierra pero abiertos al cielo. Pensé que esa era la metáfora más exacta para lo que había hecho por mí. Guardé los documentos con cuidado, los envolví en una carpeta nueva y los coloqué en el cajón que ahora llamaría mío. No por olvido, sino porque era tiempo de usar lo que él me dejó, no como símbolo de dependencia, sino como herramienta de autonomía. No necesitaba que me salvaran, pero sí era justo reconocer que a veces incluso las mujeres más fuertes también necesitan suelo firme. Y ahí estaba, en esa carpeta, en esa previsión silenciosa, en ese acto de amor sin dramatismos. Porque Esteban nunca fue de grandes gestos, pero sí de gestos duraderos. Cerré el cajón, me levanté despacio y salí al jardín. Caminé hasta el primer pino que plantamos juntos. Apoyé la mano sobre el tronco. Sentí la rugosidad de la corteza y respiré hondo. No sabía aún qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, supe que no tenía miedo. Porque aunque mi hijo me hubiera vendido, aunque la traición me hubiera hecho tambalear, había una red tejida con manos firmes y amor previsor esperándome. Y esa red silenciosa y fuerte no me dejaría caer. Esa tarde llamé a Mauricio. Me respondió con la calma viteteña habitual. ¿Has tomado una decisión?, preguntó. Sí, dije sin rodeos. Quiero que la orden judicial siga activa, pero no presentaré cargos criminales. No quiero verlo tras las rejas. Solo quiero que entienda que esto no fue gratuito. Lo comprendo. Seguiremos con la medida cautelar. Nadie podrá mover un papel sin tu firma. Gracias, Mauricio. Colgué y me quedé sentada en silencio. No sentía alivio ni enojo, solo una claridad nueva, afilada como cuchilla. A veces la justicia no es castigo, es límite. Y yo acababa de trazar el mío. Fui a la cocina, preparé un café y regresé al escritorio. Abrí el cuaderno de tapas azules, ese donde Esteban solía anotar ideas para la casa, y empecé a escribir. Emiliano, no voy a hacerte daño, pero tampoco fingiré que no lo hiciste tú. Regresas y aprendes a respetar. No antes. Si un día entiendes que una madre no está para ser usada, que el amor no exige silencio, que el perdón no borra la verdad, quizá podamos hablar. Pero no vengas con excusas. No si sigues creyendo que ser hijo te da derecho a todo. Aquí ya no se entra por costumbre. Se toca. Y se espera respuesta. Mamá. La guardé junto a la otra carta. No sé si las enviaré. Quizá nunca. Pero necesitaba escribirlas para dejar de llevarlas dentro. Esa noche dejé la ventana abierta. El aire del campo entraba frío pero limpio. Dormí bien. Y al despertar supe que no me debía más explicaciones. Había elegido paz, aunque esa paz no incluyera a todos. Había elegido decir basta. Y eso, después de todo, también es amor. También es. La noche cayó despacio sobre la sierra, tiñendo los árboles de sombras largas. Amalia, sentada en su butaca junto a la ventana, sostenía una copa de vino tinto entre las manos.
El cristal aún reflejaba los últimos tonos del atardecer. Había silencio. No uno vacío, sino lleno. Un silencio limpio después del ruido. Después de las voces rotas de las cartas escritas de las decisiones tomadas. Encendió el portátil viejo de Esteban, ahora suyo por completo. Ingresó con calma sin apuro. Buscó entre los documentos organizados y encontró una carpeta marcada con un solo nombre: Fondo de Paz. Al abrirla apareció una cuenta financiera distinta, con acceso exclusivo a su nombre, con saldo suficiente para los próximos años. Otra previsión de Esteban. Otro acto de amor sin anuncio. No sonrió. No lloró. Solo respiró hondo. Fue a su escritorio, tomó la libreta donde tenía anotadas sus claves y tachó la última. Luego abrió la aplicación de seguridad y escribió una nueva contraseña más corta, más suya. Cerró todo. Cerró bien. Se levantó, fue a la cocina, lavó la copa con lentitud y la guardó. Antes de apagar la luz miró por última vez la casa. Todo estaba en su sitio. Todo estaba a salvo. Ella también. Murmuró para sí con la voz firme y tranquila. Pensaron que me vaciaron. Pero usaron la tarjeta equivocada. Apagó la luz. Y por fin descansó.